Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que me tiene completamente fascinado. Ah, sí. La posible conexión entre el autismo y el origen del comportamiento humano moderno en la prehistoria. Ajá. Para esta inmersión vamos a explorar un artículo académico llamado Autismo, la integración de la diferencia y los orígenes del comportamiento humano moderno, Interesante. de Penny Spikins, publicado en el Cambridge Archaeological Journal. What? Preparados para este viaje. Por supuesto. Es un artículo que plantea preguntas fascinantes sobre cómo nuestra mente, Sí. en toda su diversidad, pudo haber dado forma a la historia de la humanidad. Totalmente. Y para ponernos un poco en contexto, recordemos que los arqueólogos utilizan el término comportamiento humano moderno Claro. para describir una serie de cambios que aparecen en el registro arqueológico hace entre 160.000 y 40.000 años, justo cuando el Homo sapiens se expandía por todo el planeta. Exacto. Hablamos de una época crucial en la que surgen innovaciones tecnológicas, explosiones simbólicas como el arte, el uso de redes de intercambio a larga distancia e incluso enterramientos con objetos rituales. Increíble. Todos estos elementos que se detallan en la tabla 1 del artículo Sí. nos pintan un panorama de una mente humana en plena ebullición. Es increíble pensar en todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Sí. Y la pregunta que nos intriga hoy Ajá. es si la integración de mentes diferentes, Mentes diferentes. especialmente las del espectro autista, pudo haber jugado un papel en este florecimiento de la cultura y la tecnología. Para comprender esta hipótesis, Sí. primero debemos replantearnos la idea de una única mente humana moderna. Ya. El artículo propone un modelo que sugiere que el comportamiento humano moderno no surgió de un único cambio cognitivo, sino de una mayor variación cognitiva dentro de las poblaciones. Entiendo. Y aún más importante, de los mecanismos sociales que permitieron la integración de estas mentes diferentes. ¿Significa esto que en lugar de buscar una única mente normal, deberíamos hablar de un rango de variaciones dentro de la normalidad? Precisamente, es similar a lo que ocurre con otros sistemas biológicos. Claro. Pensemos en la diversidad de sistemas olfativos en la naturaleza. Cada especie tiene un sentido del olfato adaptado a sus necesidades. Ya. La variación más que la uniformidad es la norma en la naturaleza. Es fascinante pensar que nuestra mente también podría funcionar así como un crisol de diferentes capacidades y formas de procesar el mundo. Y dentro de esta diversidad, el autismo se presenta como un ejemplo particularmente relevante. Entiendo. En este caso, nos centramos en las formas más leves del espectro, especialmente el síndrome de Asperger, Sí. donde las personas pueden comunicarse fluidamente e integrarse en la sociedad, Ya. aunque experimenten ciertos desafíos. Claro, como Temple Grandin, Sí, la profesora con autismo, ha logrado un éxito increíble en su campo, exacto. pero describe sentirse fuera del ritmo de la interacción social típica. Es un ejemplo perfecto de cómo una mente diferente Sí. puede aportar una perspectiva única y valiosa. Totalmente. Si nos fijamos en la tabla 4 del artículo, Ajá. vemos algunas características de las personas con Asperger Sí. que podrían haber sido relevantes en la prehistoria. ¿A qué características te refieres? Cuéntame más. Hablamos de una atención excepcional al detalle, Ajá. una memoria prodigiosa, Sí. una comprensión literal del mundo, Ajá. una tendencia a la sistematización Ya. y un enfoque en intereses específicos, Entiendo. a menudo alejados de la interacción social. Ahora que lo mencionas, esa inclinación a analizar, organizar y sistematizar información, Sí, que debería haber sido muy útil en un contexto prehistórico. exacto. Imaginemos a estos individuos con una capacidad innata para identificar patrones en la naturaleza, Sí. para perfeccionar técnicas de caza o para desarrollar nuevas herramientas. Ya veo. El artículo sugiere que estas habilidades, aunque desafiantes en algunos contextos sociales, Sí. podrían haber conferido ventajas significativas en otros, Entiendo. lo que explicaría su persistencia en las poblaciones a lo largo de la evolución. Es decir, que estas mentes diferentes, Sí, en lugar de ser un obstáculo, podrían haber sido un motor del progreso humano. esa es la idea. Y aquí entra en juego otro factor crucial, ¿Cuál? la heredabilidad del autismo. El artículo sugiere que la transmisión de estos rasgos a través de generaciones, incluso a través de mecanismos como el apareamiento selectivo. Apareamiento selectivo. Sí, ¿Te refieres a que individuos con rasgos autistas podrían haberse sentido más atraídos por personas con características similares? exacto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿A cuál? ¿Qué rastros de esta influencia podemos encontrar en el registro arqueológico?
El artículo en su tabla 5 establece conexiones fascinantes entre las características del autismo y evidencias arqueológicas específicas. Interesante. Por ejemplo, la precisión y estandarización de las industrias microlíticas. Esas herramientas de piedra diminutas y cuidadosamente elaboradas son un sello distintivo de este periodo. Entiendo. Y esta precisión milimétrica encaja perfectamente con la atención al detalle y la capacidad de sistematización propias de algunas personas con autismo. Es como si pudiéramos ver la mente de un artesano prehistórico, Sí. completamente absorto en la creación de una herramienta perfecta. Es alucinante pensar que esa misma mente pudo haber contribuido a la evolución de la tecnología. Y no solo la tecnología. El artículo también señala la aparición de diseños de herramientas más eficientes, armas de proyectiles, e incluso la explotación de recursos marinos como en Pinnacle Point, Sudáfrica. Increíble. Todas estas innovaciones requerían de una gran capacidad de observación, planificación y organización, características que también se asocian con el autismo. Es decir, que estas mentes diferentes, en lugar de ser un lastre, ¿Sí? podrían haber sido una fuente de ingenio y progreso para nuestros antepasados. Exacto. Y cae de la cultura. ¿Podemos encontrar alguna conexión entre el autismo y el desarrollo del arte, la religión o los rituales? Por supuesto. El artículo destaca el uso del ocre rojo como una posible forma temprana de comunicación simbólica. Interesante. Su aplicación sistemática en objetos y cuerpos Sí. sugiere una mente que buscaba dotar de significado al mundo que la rodeaba, Entiendo. algo que también vemos en muchas personas con autismo. Y si pensamos en los adornos personales y los entierros elaborados que se han encontrado en lugares como Skulkafse o la Cueva de Blombos, Sí. podríamos interpretarlos como una evidencia temprana de la necesidad de expresar la individualidad y la complejidad social. Es una posibilidad muy interesante. Estos hallazgos sugieren una mente capaz de crear y compartir significados simbólicos, de construir narrativas sobre la vida, la muerte y el más allá. Y esta capacidad para el pensamiento simbólico Sí. podría haber sido fundamental para la creación de las primeras formas de religión y ritual. Es fascinante pensar que la mente autista, a menudo incomprendida y marginada en nuestra sociedad, Claro. pudo haber sido la chispa que encendió la llama de la cultura humana. Y es que, como destaca el artículo, Sí. la clave para entender el papel del autismo en la prehistoria no reside solo en las capacidades de los individuos, sino en los mecanismos sociales que permitieron su integración y participación en la comunidad. Te refieres a que no basta con tener mentes diferentes, Exacto. sino que es necesario crear un entorno donde esas mentes puedan florecer y aportar su singularidad. Exactamente. El artículo explora algunos mecanismos que podrían haber facilitado esta integración, Sí. como el lenguaje, el simbolismo material, las reglas sociales Sí. y los rituales comunales. ¿Podrías profundizar un poco más en cómo estos mecanismos habrían funcionado en la práctica? Claro. Por ejemplo, ¿cómo habría contribuido el lenguaje a la integración de las mentes diferentes? El lenguaje como sistema de comunicación basado en reglas Entiendo. habría sido crucial para crear un puente entre diferentes formas de pensar. Imagina un mundo donde las normas sociales no se dan por sentadas, donde la comunicación no verbal es difícil de interpretar. Ya veo. En ese contexto, el lenguaje se convierte en una herramienta fundamental para la interacción social, para compartir ideas y para construir una realidad compartida. Es como si el lenguaje actuara como un manual de instrucciones para interacción social, Exacto. facilitando la comprensión mutua incluso entre personas con diferentes formas de procesar el mundo. Y no solo el lenguaje hablado, Claro. sino también otras formas de comunicación simbólica, como los gestos, los adornos personales o el arte rupestre, habrían contribuido a crear un sistema de significados compartidos que trascendiera las diferencias individuales. Y en cuanto a los rituales comunales, ¿cómo habrían contribuido a la integración de las mentes diferentes? Los rituales, al igual que el lenguaje, funcionan bajo un sistema de reglas y estructuras predecibles. Entiendo. Imagina una ceremonia donde cada gesto, cada canto, cada objeto tiene un significado específico. Claro. Esta previsibilidad y estructura habrían hecho que la participación en los rituales fuera más accesible para personas con dificultades para interpretar las señales sociales sutiles, como ocurre en el autismo. Es como si los rituales proporcionaran un espacio seguro y estructurado, donde las personas con diferentes formas de pensar pudieran conectar con la comunidad y sentirse parte de algo más grande que ellas mismas. Precisamente.
Y no olvidemos la importancia de las reglas sociales. Exacto. Al establecer normas de comportamiento claras y explícitas, se reducía la ambigüedad y se facilitaba la interacción social, especialmente para personas con autismo, que a menudo tienen dificultades para comprender las normas sociales implícitas. Es decir, que la explicitud de las reglas habría actuado como un puente. Exacto. Entre diferentes formas de pensar y comportarse. Y todos estos mecanismos en conjunto habrían creado un entorno más inclusivo, donde las mentes diferentes podían no solo sobrevivir, sino también prosperar y aportar su singularidad al grupo. Es una idea realmente inspiradora. Y me lleva a preguntarme si la integración de la diferencia fue tan importante para nuestros antepasados. ¿Qué podemos aprender de ellos para construir una sociedad más justa e inclusiva en el presente? Esa es la gran pregunta que nos deja este artículo. ¿Estamos dispuestos a reconocer y valorar la neurodiversidad como una fuente de riqueza y no como una limitación? Ya veo. Podemos crear un mundo donde las personas con autismo puedan desarrollar todo su potencial y contribuir a la sociedad sin tener que enmascarar o negar su identidad. Son preguntas que nos invitan a una profunda reflexión, tanto a nivel individual como colectivo. Y es que en última instancia, la historia de la humanidad es una historia de integración y de colaboración entre mentes diferentes. Y si queremos afrontar los desafíos del presente y construir un futuro más sostenible y justo, necesitamos recuperar esa sabiduría ancestral y aprender a valorar la diversidad en todas sus formas. Es realmente inspirador pensar que la clave del éxito de nuestra especie pudo haber sido la capacidad de integrar diferentes formas de pensar. Y si la integración de la diferencia fue fundamental en el pasado, ¿no debería serlo también en el presente? Claro. El artículo incluso menciona un ejemplo muy interesante. El síndrome de Asperger y su posible relación con el éxito en ciertos ámbitos de la sociedad moderna. ¿Te refieres a la idea de que muchas figuras destacadas en la ciencia, el arte o la tecnología podrían haber tenido rasgos de Asperger? Exacto. Piensa en figuras como Albert Einstein, Isaac Newton o Wolfgang Amadeus Mozart. Se ha especulado que sus mentes brillantes podrían haber estado influenciadas por el Asperger. Ya veo. Y es que las características de este síndrome, como la atención al detalle, la capacidad de concentración y el pensamiento lógico, pueden ser muy ventajosas en estos campos. Es como si esas mentes, al estar menos preocupadas por las convenciones sociales, pudieran enfocar toda su energía en desentrañar los misterios del universo o en crear obras maestras. Precisamente. Y esta conexión entre el Asperger y el éxito en campos que requieren un alto grado de sistematización y análisis, nos lleva de nuevo a la idea central del artículo. La importancia de la neurodiversidad como motor del progreso humano. Si la neurodiversidad ha sido tan crucial para nuestra evolución, ¿cómo podemos crear un entorno social que realmente valore y aproveche el potencial de todas las mentes? Esa es la pregunta clave. Y creo que la respuesta pasa por un cambio profundo en nuestra forma de entender la educación y el aprendizaje. En lugar de buscar un único modelo de mente ideal, deberíamos celebrar la diversidad cognitiva y ofrecer a cada estudiante las herramientas que necesita para desarrollar su potencial. Es decir, que en lugar de intentar encajar a todos en un mismo molde, deberíamos crear un sistema educativo flexible y adaptable que permita a cada estudiante brillar con luz propia. Exactamente. Y para ello es fundamental la colaboración entre familias educadores y profesionales de la salud para crear un plan individualizado que responda a las necesidades específicas de cada estudiante. Sin duda. Y no olvidemos la importancia de la sensibilización y la concienciación social para combatir los estigmas y los prejuicios que aún rodean a la neurodiversidad. Cierto. La educación no se limita al ámbito escolar, sino que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Totalmente. Y para construir una sociedad realmente inclusiva, necesitamos un cambio cultural profundo que valore la diferencia como una fuente de riqueza y de progreso. Es un reto apasionante. Y creo que esta teoría sobre la conexión entre el autismo y la evolución humana nos ofrece una nueva perspectiva para comprender la importancia de la neurodiversidad. Totalmente. Construir un futuro más justo e igualitario para todos. Un futuro donde, como dijo el propio Hans Asperger, para el éxito en la ciencia o el arte, una pizca de autismo es esencial. Una frase que nos invita a reflexionar sobre el valor de la diferencia. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión de hoy. Esperamos que os haya resultado tan estimulante como a nosotros. Hasta la próxima.